Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Entonces, siendo las 7:35 de la noche, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Siento es en honor a la puntualidad de los que han llegado a tiempo. Entonces, bueno, bienvenidos y vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Por nosotros, Santos Luis y Cecilia Martán, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estefan Medina está jugando muy bien. Si podrías silenciar el micrófono, Angie. Gracias. Interesante, ¿no? Porque hoy ha sido una tarde bastante deportiva. De hecho, jugamos fútbol con los padres, los señores que quisieran jugar dentro de 15 días. Creo que vamos a jugar de nuevo con los padres. Y pues que se animen a correr después de este efecto post pandemia que nos ha dejado bastante inactivos. Entonces, bueno, si alguien quisiera de los varones que están aquí en el grupo, entonces me escriben, por favor, me escriben al WhatsApp o al Telegram, bueno, el número que tengan ahí en esa red social, alguna de esas dos redes, y los pongo en un grupo que hay para estar atentos a esas noticias que son lúdicas, ¿sí? De la capilla. Bueno, entonces, vamos a repasar, no, vamos hoy a ver la religión cristiana, ¿sí? Porque recordemos que ya habíamos visto que estábamos estudiando las nociones fundamentales de la religión. Y esto es muy importante estudiarlo porque muchas de los argumentos protestantes y muchos de los argumentos de los racionalistas se responden con estos principios que están antes de iniciar con el estudio del catecismo. Entonces, hemos dicho que dentro de la religión estudiamos los deberes que tenemos para con Dios, estudiamos las formas para llegar a Dios, ¿sí? Pero entonces también dentro de la religión se estudia el dogma, la moral, el culto, ¿sí? Entonces el dogma son esos principios que debemos creer, la moral, pues los comportamientos que debemos tener, y el culto son esas formas, esos medios para dirigirnos a Dios. Esto es muy importante estudiarlo porque habitualmente cuando hacemos los cursos de primera comunión, los cursos de confirmación, solamente nos limitamos a estudiar lo que corresponde al sacramento. Entonces los niños que estudian la primera comunión, pues estudian el catecismo astete, y hay otros que ni siquiera estudian absolutamente nada. Pues, de hecho, varios de los que estamos acá, antes de llegar a la tradición, fuimos de la iglesia oficial, sí, estamos en las iglesias modernas, por decirlo así. Y hablando modernas en el sentido que se cambia la liturgia, se cambia la doctrina, y por eso no nos hacen estudiar lo que antes
si se estudiaba en la religión católica. Entonces, bueno, y ojo, no estoy diciendo que estemos alejados del Papa, no, porque eso también sería irse en el otro extremo. Eso hoy en día, y la Iglesia lo ha catalogado como el sedevacantismo, ¿sí? Entonces, creer que el Papa no es Papa y que la Iglesia prácticamente está sin cabeza. Entonces, bueno, dentro de la fraternidad sacerdotal San Pío X se reza por el Papa, ¿sí? Que de bien o de mal las órdenes, eso ya es otra cosa. Pero entonces es algo importante para que se den cuenta, porque aquí en estas charlas hay personas que han llegado por el Buen Pastor, hay otros que han llegado por la iglesia habitual que uno se ha acostumbrado en las parroquias. Entonces, en este tema de la tradición no solamente es ir a escuchar la misa que es tan bonita, tan solemne, los cantos en latín, el incienso en las misas, no, hay algo más profundo que inspira toda esa liturgia que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Entonces, algo importante que hoy quería resaltar era esto, el saber por qué estamos estudiando en esta parte de la religión cristiana. Como esto también es un curso cíclico, una charla cíclica, no un curso, porque con algunas personas que están acá ya habíamos estudiado el credo, después empezamos a estudiar los mandamientos. Entonces ahorita vamos a empezar de nuevo con el catecismo y si yo que sé, se adhiere otro grupo, pues ya entrará en esta primer parte. Me imagino que entrarán a estudiar con nosotros el dogma. Pero entonces es para que nos ubiquemos en el contexto. Hay un grupo que asiste a estas charlas porque pertenece a un colegio. Entonces, la idea es que los padres de familia se formen en estos temas de catecismo para que se le puedan transmitir eso a los hijos, ¿sí? Porque acuérdense de ese principio de la filosofía clásica, nemo dat quem non habet, nadie da lo que no tiene, ¿sí? Si nosotros vamos a exigir en los niños que tengan cierto tipo de comportamientos acorde con una doctrina, pues nosotros debemos tener clara esa doctrina. El manual que yo estoy siguiendo es el Catecismo de San Pío X, ¿sí? Entonces, les recomiendo que si pueden lo consigan en la capilla, el Catecismo de San Pío X, lo repasen, que es el catecismo para adultos. Los padres también hacen unas charlas, ¿sí? Entonces, creo que el otro sábado va a haber una charla, no recuerdo, si aquí me corrigen, les rogaría que me corrigieran. Creo que es a las 10 de la mañana. Sí, señor. Perfecto, gracias, don Alejandro. Entonces, a las 10 de la mañana, los padres van a dar un curso de doctrina. Entonces, ojo, aquí su servidor está ayudando con esta labor de transmitir esto, pero en realidad al que le corresponde la labor de enseñar este tipo de cosas es al sacerdote. Entonces, cuando haya alguna duda, alguna pregunta, diríjanse al padre Conte, al padre Bernardo, al padre Pablo, al padre Juliano, ¿sí? Para que ellos den más luces sobre estos temas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, no sé, lo que estábamos hablando o lo que les estaba comentando hace un momento, el tema de la Santa Misa, la liturgia, los cambios que hay. Bueno, eso por favor, entonces, si les genera duda, consúltenlo con los padres. Y en la librería de la capilla hay muchos libros, de hecho esa librería ahorita es súper agradable entrar a observarla y a curiosear los libros que hay ahí. Una época en la capilla en que habían solamente como 10 o 5 libros. En cambio ahora hay un montón de libros y todos son súper interesantes. Entonces les recomiendo que miren ahí en la librería. Bueno, entonces, vamos a seguir con el tema de la religión cristiana. Pero entonces recordemos, ¿alguien se acuerda cuál es la definición de religión?
Es Es la una ciencia ciencia. que nos enseña, ¿sigue? Dale. La ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los medios que nos llevan a él. Muy bien, excelente. Entonces, ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los deberes y los medios que nos llevan a él. Entonces, bueno, les recomiendo que cuando estén en la charla saquen un cuadernito y tomen apuntes, ¿sí? Porque si bien es cierto, esto es algo como muy informal, pero no creo que sea como una charla que se escuche en muchas partes, ¿sí? A menos de que pues uno se dirija a la capilla y escucha ahí las conferencias que los padres dan. Entonces les recomiendo que saquen un cuadernito, tomen apuntes y de paso ustedes también van experimentando cómo sus hijos se sienten cuando reciben las clases virtuales. ¿Sí? Los medios de distracción son muy altos. Entonces, por ejemplo, hoy, que ahorita creo que ya está jugando el partido Colombia, entonces me imagino que algunos tienen la orejita aquí y la otra orejita en el partido a ver qué está pasando. Pero entonces es para que nos habituemos a tener técnicas de estudio y eso también se lo podamos transmitir a los más pequeños. Bueno, entonces vamos a ver acerca de la religión cristiana. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya vimos que ahí está la revelación, ¿cierto? Y que esa revelación la hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces la religión cristiana se distingue de la religión natural porque la religión cristiana es la única revelada por Dios. Pregunta, ¿cuántas religiones reveladas por Dios existen? Una. Dos. ¿Cuáles son las dos? Judaísmo y cristianismo. El judaísmo y el cristianismo. Bien, 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 buena respuesta. Buena respuesta. Pero entonces, ¿hoy en día el judaísmo sigue vigente? No. Sí. Entonces ahí hay que distinguir. Ahí se distingue esa pregunta, porque dicen, sí, el judaísmo sigue vigente porque existe, pero que el judaísmo sea la religión que nuestro Señor Jesucristo establece para que dé los medios para llegar a Dios, ¿es cierto o es falso? Cierto. Sí, nuestro Señor escogió el judaísmo para... No, señor. Falso. No, señor. Claro, entonces ahí la respuesta es no, señor. No, el judaísmo es una religión que si bien es cierto, antes de que existiera, antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, era la religión por la cual Dios hablaba, ¿sí? Pero entonces una vez se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, entonces Él ya da los argumentos para que se genere y se cambie esta doctrina del judaísmo, ¿sí? Entonces, vamos a ver también justamente la naturaleza de la religión cristiana, las pruebas y una conclusión acerca de que es la única revelada. Después vamos a ver acerca del cristiano, las condiciones y la dignidad del cristiano y por ende la señal del cristiano. Y por último, la importancia del estudio de la religión cristiana. Dentro de que es la única revelada, entonces vamos a mirar dentro de las pruebas, los milagros, las profecías y la perfección de su doctrina. A ver, perdón, aquí se me olvidó enviar el enlace. Listo. Listo. Entonces, la religión cristiana es la fundada por nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judea, en la plenitud de los tiempos. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué habla de la plenitud de los tiempos? Bueno, significa que cuando, de acuerdo a los designios de Dios, ya se habían cumplido las diversas profecías que lo anunciaban y el mundo estaba preparado para recibirlo. Entonces, acordémonos, la religión cristiana es la fundada por nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judea en la plenitud de los tiempos.
Y la religión cristiana encierra las verdades reveladas por Dios en la antigua revelación mosaica, más las nuevas verdades reveladas por Cristo y por los apóstoles. Entonces, aquí está la respuesta sobre si el judaísmo es la religión que sigue vigente para, como medio que da nuestro Señor Jesucristo para llegar al cielo. Entonces, no, es la religión cristiana que encierra las verdades reveladas por Dios en la revelación mosaica. Pero entonces se perfecciona porque nuestro Señor añade unas verdades y son unas verdades reveladas por el mismo Dios. Entonces, acerca de qué es la verdadera religión revelada, es porque nuestro Señor Jesucristo la funda, Él mismo escoge los apóstoles. ¿Alguno se acuerda el evangelio de hoy de qué se trató? De que Jesús emerge la pesca milagrosa. O sea, como tal, fue que él le dijo a los apóstoles que fueran a pescar y que ellos le dijeron que no habían pescado nada y volvieron a tirar las redes y pescaron mucho. Entonces el caso era que Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a convertir era en pescador de hombres. Ajá, es muy bonito ese evangelio. Y como don Nicolai acaba de resumir el evangelio de hoy, ahí se manifiesta un milagro grandísimo, ¿sí? Y eso da para pensar en la providencia y en la confianza en Dios, porque los apóstoles, bueno, San Pedro y los otros dos hermanos, ¿se acuerdan cuáles eran los hermanos que estaban en la otra barca? Santiago y Juan. Santiago y Andrés, ¿no eran? Creo que era Santiago y Andrés. Sí. Creo que era, no estoy seguro, creo que era Santiago y Andrés. Deben ser Santiago y Juan porque son los hijos de Zebedeo. De Zebedeo, sí. Pero entonces, bueno, ahí es bien interesante que pues son pescadores de profesión y están toda la noche y no han pescado nada. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, venga, pues arroje la red ahí a un ladito. Y ellos, pero Señor, ¿cómo vamos a tirar esa red al lado si es que hemos toda la noche pescado y no hemos encontrado absolutamente nada? Es más, por ahí como que echamos las redes, se rompieron porque adentro nos cayó un pedazo de barco roto. Entonces nos toca volver a coser las redes para volverlas a echar al mar, pero ahorita no es tiempo. Y ellos ya sabían que cuando las bandadas, los cardúmenes de peces pues se alejaban, pues no era muy difícil pescar. Entonces justamente es un milagro el que nuestro Señor conozca la naturaleza y le indique a los apóstoles en qué momento tienen que pescar. Entonces, bueno, es la única religión revelada que todos los hombres debemos abrazar, la religión cristiana. Y sabemos que la religión cristiana es divina y la única religión revelada, ¿por qué? Pues porque Cristo la confirmó con pruebas que certifican inequívocamente su carácter divino, ¿sí? Dios no se equivoca, lo que Dios hace es perfecto. Entonces, al momento de nuestro Señor escoger a alguien o dar una instrucción, es una señal que esa persona o la instrucción que da es una instrucción divina. Entonces, lo que hace nuestro Señor en esta tierra, cuando funda la religión cristiana, la religión católica, y lo comprueba por medio de los milagros y las profecías, no es otra cosa que una orden de Dios, una orden divina. Bueno, entonces, ustedes dicen, bueno, Mauricio, pero usted está hablando de que hay unas pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Entonces, bueno, se prueba que la religión cristiana es divina de tres maneras. Entonces, por un lado, y ahí pueden fijarse en la diapositiva, en el mapita conceptual que hay, bueno, sí, en el mapita que traté de hacer en la diapositiva, se prueba por los milagros,
por las profecías y por la excelencia de su doctrina. Entonces, por los milagros. ¿Quién obró esos milagros? Nuestro Señor Jesucristo, su fundador, en confirmación de la divinidad de su persona y de su doctrina. Por las profecías que se realizaron en Cristo y por las que Él mismo hizo. ¿Nuestro Señor hizo profecías o dio profecías? Sí, claro. ¿Cuál? Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, ¿no era? Del templo. Sí, esa es una. Sí, él habla en Mateo 24, pues digamos todo lo que va a pasar ahorita en los últimos tiempos. El sermón escatológico. Exacto. ¿Qué otra profecía hace nuestro Señor? Pues él hace varias respecto a su pasión y muerte. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se podrán acordar. Cuando viereis al Hijo del Hombre elevado en lo alto. Si una persona que no entiende, dice, pero ¿cómo así que elevado en lo alto? Claro, cuando ya lo crucifican ahí entienden. Ah, claro, a eso se refería nuestro Señor. Y finalmente, por la perfección de su doctrina, inmensamente superior a las otras religiones en sabiduría y en santidad. Entonces, esto también es un argumento en contra de toda esta corriente New Age. ¿Alguien ha escuchado qué es la New Age o la nueva era? Pues de lo que se ha escuchado es que son pues nuevas formas de doctrinas, o sea que involucran temas así, orientalismos y todo ese cuento, como el yoga, el feng shui y todo eso, y que lo hacen ver como una religión o como algo verdadero. Bueno, la New Age es un conjunto de creencias que sí, se funda en religiones orientales, sobre todo en el budismo, y la New Age busca explicar todo por medio de las energías y tiene como principio fundamental el panteísmo. ¿Sí? No existe un Dios, sino que todos podremos llegar a ser Dios. Pero entonces, claro, alguien puede decir, ay, pero es que en la religión católica nuestro Señor Dios también dice que los hijos, los bautizados son hijos de Dios y por tanto serán dioses. Bueno, pero no es que uno llegue a tener las perfecciones de Dios, ¿sí? Uno puede participar de esa divinidad y de hecho cuando estamos en estado de gracia participamos de esa divinidad de Dios, pero no es que seamos dioses. Entonces, aquí en la New Age se enseña ese tipo de cosas y hoy en día llama mucho la atención que muchas técnicas de meditación y es más, la gente busca gurús, busca yogis, bueno, no sé, los nombres que tengan las personas que son superiores espirituales en esas religiones, los buscan como autoridades morales aún por encima de los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, la Iglesia está compuesta por hombres, la Iglesia Católica, y cometen errores, cometemos errores los seres humanos. Pero la doctrina que profesa la religión católica es una doctrina santa. Y fijémonos en nuestras vidas, porque nosotros podremos saber mucho de todos estos temas de religión. Podremos ser doctores en teología, pero muchas veces no hay una coherencia con los actos de la voluntad y los actos de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, la Iglesia ha tenido hombres dentro de su seno que han entrado sin vocación y por eso han surgido grandes santos para frenar los excesos de esos hombres. Entonces, bueno, en la historia se conoce a Alejandro VI y contra Alejandro VI, pues en esa época apareció el gran San Ignacio de Loyola, la gran Santa Teresa de Jesús, el gran San Juan de Ávila, el gran San Pedro de Alcántara. Hubo otras épocas en la iglesia donde había errores como el tema de la simonía, ¿sí? O que los príncipes eran los que designaban quiénes iban a ser obispos y quiénes iban a ser cardenales. Y en ese momento aparece un monje, un monjecito benedictino,
un hombre muy humilde, que se llamó Hildebrando, y el nombre de él fue Gregorio VII. Entonces, en ese momento, Gregorio VII realza la majestad, la belleza y la superioridad de la doctrina católica sobre los gustos y los deseos de los hombres. Y por eso es que la Iglesia Católica, aún a pesar de que en su seno haya hombres de iglesia que se equivoquen constantemente en temas doctrinales, su doctrina, la esencia de la religión católica es santa, es pura. ¿Sí? Entonces eso es una profecía también que nuestro Señor da cuando le dice a San Pedro, bueno, le dice a los apóstoles, que las portas inferi non prevalebunt adversus seam, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Bueno, pero entonces pasemos ahora a desmenuzar. ¿Sí? Ya vimos que las pruebas por las que nosotros decimos que la religión cristiana es la verdadera revelada son los milagros, las profecías y su perfección. Pero entonces, ¿qué es un milagro? Que de hecho Maribel lo preguntó en la charla pasada, dimos una definición somera cuando estábamos distinguiendo el milagro del prodigio. Es algo que sucede que sobrepasa las leyes de la naturaleza, ¿no? Es algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza. Sí, que la rompe, perdón, que la rompe. Que rompe, sí, que rompe, sobrepasa, sí, está bien dicho. Hace falta otra cosa, otra partícula en la definición. Que no tiene explicación, que es algo sobrenatural, que definitivamente se le atribuye a Dios porque no tiene, no se sabe por qué se dio. Sí, pero hace falta algo, porque por ejemplo, el pensamiento o el alma es algo, perdón, di mal. Que quizás el milagro es con una intención de hacer el bien, ¿no? Pienso que los prodigios también tienen fuerzas sobrenaturales, pero el milagro es como que su misión es restaurar o es hacer el bien o es expresar pues lo que el Señor vino a hacer en esta tierra, ¿no? Sí, está bien lo que dices, pero entonces, ¿qué es un milagro? No estoy preguntando la finalidad de un milagro, sino qué es. Entonces, claro, todos tenemos claro que es un hecho que supera las leyes de la naturaleza, que rompe las leyes de la naturaleza, es algo que no tiene explicación por nosotros. Lo que falta es decir que es un hecho sensible. Por eso les he hablado tanto de las potencias del alma, de la inteligencia, la voluntad, les he hablado de los sentidos externos y los sentidos internos. Porque los ateos creen mucho en la experiencia sensible, ¿sí? El ateo funda su conocimiento en la experiencia sensible. Yo me acuerdo que una vez, cuando estaba estudiando biología en la distrital, un profesor en química, él es doctor en química, y él decía que nos tocaba estudiar la historia de la química en la Edad Media. Y él decía, bueno, pero eso no lo vamos a estudiar porque eso no es ciencia, porque a Dios no lo podemos meter en un tubo de ensayo. Entonces, yo no sé, eso fue hace muchos años y todavía me marca esa frase que dijo este profesor, porque sí, él es muy coherente con sus principios ateos. A Dios ellos no lo pueden poner en un tubo de ensayo y como ellos creen solamente en lo que perciben por los sentidos, entonces ellos prácticamente son hijos del empirismo inglés. ¿Se acuerdan que en algún momento, no sé si en algún momento lo hablamos o lo han escuchado hablar, que René Descartes era racionalista y había unos ingleses que eran los empiristas, y los empiristas decían que solo existía lo que se percibía por los sentidos, o sea, llevaban al extremo ese principio de Aristóteles de que no hay nada en la inteligencia que no haya entrado a través de los sentidos. Entonces, el milagro es un argumento fortísimo contra el ateo, porque también es un hecho sensible, es algo que se puede percibir por los 5 sentidos, pero es algo que no tiene explicación, como ustedes lo han dicho. También es algo que rompe, que sobrepasa las leyes de la naturaleza, como ustedes efectivamente lo han dicho. Entonces,
Se dice hecho sensible y es que puede ser apreciado por la vista, por el tacto, por el olfato, por el gusto. Dios ha querido que el milagro fuera un hecho sensible y bien evidente, para que no pudiéramos dudar de él. Por ejemplo, un lugar donde solo hay pasto, 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 y no hay ni siquiera un diente de león, y empieza a oler a rosas. Y resulta que no es un perfume, porque el perfume que se aplicó la señora o la señorita que va al lado huele distinto. Sino dice, bueno, es un milagro, está afectando la nariz. El milagro del sol afectó el tacto y afectó la vista. ¿Sí? El otro milagro con los oídos. ¿Se acuerdan que cuando se aparece Nuestra Señora en Fátima, solamente Lucía la podía escuchar y ver? La podía escuchar y ver. Jacinta solamente la podía ver. Y Francisco ninguna de las dos. ¿Y se acuerdan qué es lo que le dice Nuestra Señora a Lucía que le diga a Francisco? Que haga el rosario. Que rece muchos rosarios, no que rece el rosario, que rece muchos rosarios y así me podrá ver. Bueno, es un hecho extraordinario y es porque está fuera de lo normal y de lo corriente. También se dice que supera las fuerzas de la naturaleza, porque se ve que la naturaleza nunca tendrá poder para tanto. Por ejemplo, resucitar un muerto, dar la vista a un ciego de nacimiento, o restaurar en un momento tejidos destruidos por la lepra. Díganme si ustedes alguna vez han visto una cosa de esas, que lo haya obrado una máquina o un científico. ¿No? Nunca. Y es que la Sagrada Escritura es muy contundente. O sea, es que el hombre moderno piensa que es el único inteligente, pero resulta que Pitágoras, Aristóteles eran muchísimo más inteligentes que cualquier científico que existe hoy en día, que no tienen las técnicas, pero si tuvieran las técnicas que existen hoy en día, darían muchísimas explicaciones a fenómenos de la naturaleza. Es más, antes de los griegos estaban los sumerios, antes de ellos estaba Adán, ¿sí? Adán que tenía la ciencia infusa y conocía todo, 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 ¿sí? Y en la Sagrada Escritura llama mucho la atención el milagro de la vista del ciego de nacimiento, y es que los apóstoles lo relatan así, los evangelistas lo relatan así, un ciego de nacimiento, porque claro, se podría decir que un ciego que no es de nacimiento, no sé, tuvo algún problema nervioso, neuronal, y de pronto por alguna sustancia que consumió o el efecto que se pasó, pues volvió a recuperar la vista. Pero es que un ciego de nacimiento es porque los órganos, los instrumentos, todo está completamente desconectado, no sirve. Y nuestro Señor le da la vista a un ciego de nacimiento. Es una cosa humanamente hablando absurda, imposible. Pero Él es Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Las lepras. Esa historia de la lepra, pues yo nunca he visto un leproso en realidad, pues no sé, he visto en libros, en videos, pero ver cómo se le restaura el tejido a un leproso, o sea, ustedes imagínense eso. Imagínense una persona que fue desterrada de su comunidad porque empezó a tener lepra. El olor, el ver esos tejidos cómo se caen. Y que después pase un hombre que dice, no, es que él es el hijo de David, es Dios. Hijo de David, ten compasión de mí. Es que ni siquiera se les sabía el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero era tanta la fe que tenían en nuestro Señor que nuestro Señor les dice, bueno, a los 10 leprosos. ¿Se acuerdan qué les dice? A los 10 leprosos. Sí. Que vayan y se presenten al sacerdote, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Pues van, ¿Todos? pero no, solamente va uno, de hecho. No, van los 9 y solamente uno se regresa a nuestro Señor. Ah, ok.
Que te acuerdas que nuestro Señor le dice, ¿y dónde están los otros 9? Porque yo están desde curé 10. Entonces, es muy llamativo, es llamativo este tema del milagro y sobre todo cómo lo relata la Sagrada Escritura. Después, hay un tecnicismo en filosofía que hay que explicar bien, y es que Dios no rompe sus leyes, sino que las suspende, ¿sí? Suspende las leyes, porque el hecho de que Dios rompa sus leyes iría en contra, pues, de la misma perfección divina. Entonces, la palabra técnica es decir que se suspende el efecto de las leyes de la naturaleza. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando resucitó a un muerto, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, no destruyó la ley de que los muertos no vuelvan a vivir, sino que suspendió, en el caso de Lázaro, esa ley de que todos tenemos que morir, o bueno, lo que se diría en temas científicos, la ley de la entropía, creo que es la tercera, que todas las cosas tienden a un desgaste de energía o a un desgaste. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto al milagro. Después, en cuanto a la profecía, ¿qué es la profecía? Como la revelación de sucesos futuros. Sí, sí, sí. Pues la profecía, como lo define el catecismo, es una predicción cierta, ¿sí? Entonces, es una predicción cierta, porque yo puedo hablar de hechos futuros. Por ejemplo, no sé, Colombia va a ganar 1-0, o no sé contra quién está jugando, puede ser que esté jugando contra Brasil, entonces yo digo, no, Colombia va a perder 5-0, ¿sí? Pero es porque la estadística o el conocimiento que yo tengo en mi cabeza me da como una probabilidad para yo poder afirmar algo. Pero entonces una profecía es una predicción cierta de un hecho futuro que no se puede conocer naturalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de yo dar un marcador, pues es algo que se puede conocer naturalmente y que se realiza de forma anunciada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé qué profecías conocemos. Díganme una. La de Daniel, ¿La de quién, perdón? la del profeta Daniel. ¿Cuál? Pues, la de las 70 semanas. Sí. ¿Y qué hice esas 70 semanas? Pues que dice que a partir de que pues Jerusalén pues que es como que reconstruida, pues eso fue que de ahí en adelante eso el profeta Esdras pues lo menciona, entonces a partir de ese momento se cuentan las 70 semanas que en realidad son 490 años. Pero, Entonces, 490 años, 70 semanas. ¿Qué están haciendo? no escuché la pregunta. O sea, esas 70 semanas, ¿qué es lo que están anunciando? ¿Qué va a pasar al final de esas 70 semanas? Pues es que digamos hay varios eventos, pues dicen que, porque bueno, es que hay unos temas que son un poco confusos porque pues él dice que en la semana tal, digamos como a la mitad de la semana que se va a suspender el sacrificio y que digamos de ahí en ese momento es que se va a presentar todo el tema del inicuo. Bueno, eso son mejor dicho, todo lo que son del tema del final de los tiempos, ¿sí? Que eso es lo que en su momento pues nos presenta el profeta Daniel. Bueno, entonces respecto a esas profecías, las que hicieron valga la redundancia, los profetas, estaban anunciando la plenitud de los tiempos, ¿sí? Entonces, en este caso, sí hubo una suspensión del sacrificio y se entiende que fue la época en que existieron los macabeos. Entonces, cuando existieron los hermanos macabeos, ustedes no sé si recuerdan la historia, pero entonces llegan los griegos, conquistan al pueblo judío y en el templo de Jerusalén
ponen al Júpiter olímpico, ponen la figura de un hombre musculoso semidesnudo al cual todos los hombres tienen que ir a adorar, ¿sí? Es como la religión del hombre. Qué coincidencia, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Entonces, algunos intérpretes de la Sagrada Escritura, como el padre Castellani y algunos padres de la Iglesia, hablan en temas de profecías del tipo y del antitipo. Entonces dicen que sí, está profetizando también lo que pasó antes de nuestro Señor, pero que también estaría profetizando un hecho futuro que se cumpliría al final del mundo. Pero entonces, lo que los padres, por ejemplo, si ustedes le preguntan a algún padre de la fraternidad, va a decir, bueno, pues hablar de que estemos en el fin de los tiempos no se puede afirmar con certeza, que si son tiempos muy extraños, que son tiempos donde la maldad cunde y reina, sí, eso no lo podemos negar, pero decir que el anticristo aparezca mañana, en 8 días o en 2 años, es algo que no sabemos. ¿Sí? Pero entonces respecto a estas 70 semanas, se está anunciando la venida de nuestro Señor, y por eso lo que hablábamos hace un rato sobre las profecías que anunciaban la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que nacería en Belén de Judá. ¿Recuerdan los Reyes Magos por qué llegan a Belén? Porque les anuncia, ellos ven en el cielo la estrella y Claro, es que ellos eran, de hecho se dice Reyes Magos, pero eran más como reyes científicos, ¿sí? Eran como... ellos leían el cielo, no era que leían las estrellas y por eso fue eran que se como, dieron cuenta del nacimiento. así es, María Consuelo, ellos observaban el cielo, pero había escritos que se relacionaban con los astros. Ellos eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos. Entonces, como eran astrónomos, observaban los astros y con el conocimiento que ya tenían, ellos decían, claro, va a aparecer algo muy importante, algo va a pasar. Y deducían que iba a ser Dios que se iba a encarnar, porque creo que es en la Neida, uy, no me acuerdo, ahí sí les debo el dato, pero entonces en la literatura pagana, Virgilio habla de que Dios nacerá de una virgen. Pues es una cosa re loca, es una cosa absurda. ¿Cómo Virgilio siendo pagano iba a poder decir eso? Entonces, claro, no dice, porque había una tradición adámica, había una profecía, había una esperanza de que Dios iba a venir a este mundo a reparar el pecado de Adán. Pero bueno, eso es un tema muy apasionante, muy interesante, que se relaciona con el estudio de la Sagrada Escritura, que eso, bueno, en algún momento se podrá estudiar. Pero entonces, bueno, volviendo al tema de la profecía, entonces es una predicción cierta de un hecho futuro que no se puede conocer naturalmente y que se realiza en la forma anunciada. Entonces, un ejemplo, ya bueno, aquí Nicolai acaba de decir el de las 70 semanas, está también la profecía de Jacob, de la casa real de Judá, que no perdería el cetro, sino cuando apareciera el Mesías. ¿Alguien se acuerda que ya hemos hablado de eso? Del Jus Gladi, que pierden los judíos. Bueno, creo que no me prestaron atención entonces, pero bueno, les recuerdo. Una profecía de nuestro Señor y la profecía de que iban a hacer en Judá es que cuando Judá perdiera el cetro, era tiempo de que se iba a manifestar el Mesías. Entonces, ¿en qué momento se pierde el cetro? Cuando pierden el jus gladi o el derecho de la espada, ¿sí? Por eso es que los judíos tienen que ir a pedirle permiso a Poncio Pilato y también tienen que ir a pedir permiso a Herodes para poder matar, para poder crucificar a nuestro Señor. Porque ellos, cuando fueron conquistados por la Pax Romana, por el Imperio Romano, en ese momento ellos pierden ese poder. Y de hecho, hablando militarmente, bélicamente, era como una demostración de poder moral, ¿sí?
que de hecho es algo más o menos como cuando se corrige a los hijos. El hijo quiere hacer algo, yo quiero, el papá le dice, no se hace, niño, ¿por qué? Porque yo lo digo. Claro, ese argumento es supremamente fuerte, es un argumento de autoridad que demuestra la superioridad de, por ejemplo, en este caso, del padre de familia. En ese caso, Roma le dice a los otros pueblos, miren, ustedes no pueden disponer de eso. ¿Y por qué? Porque yo soy Roma, yo vine y los conquisté a ustedes. Así que ustedes se doblegan y se someten a lo que yo diga. Sigan con sus costumbres, sigan creyendo en sus dioses, pero aquí manda Roma. Entonces, en ese momento es cuando Judá pierde ese jus gladi, ese derecho de la espada. Entonces, se dice que es una profecía, una predicción cierta, porque la profecía no puede ser una simple conjetura o un anuncio más o menos probable. Lo que les decía que sucede con la estadística y con la probabilidad. Las personas que se dedican, por ejemplo, a los juegos de azar, o los que se dedican a adivinar marcadores, o los que hacen ingeniería social o ingeniería del comportamiento o ciencias del comportamiento, ¿sí? Que entonces predicen cómo se va a comportar una persona ante tal producto y ante tal campaña publicitaria. Es distinto. ¿Sí? De hecho, no se puede conocer naturalmente, ¿sí? Y es porque depende de la libre voluntad de Dios o del hombre, y que solo Dios, por su sabiduría infinita, puede conocer con certeza. ¿Y por qué Dios lo puede conocer? Entonces acordémonos lo que dice San Pedro, que para Dios el tiempo es un eterno presente. Dios nos ve y Él conoce el futuro, y por eso es que es tan necesario que nosotros todos los días nos encomendemos al Espíritu Santo para que sepamos tomar buenas decisiones y para que sepamos qué debemos pensar, qué debemos decir y cómo debemos obrar. Cuando el hecho depende de causas naturales, por ejemplo, la predicción de un eclipse, de un temblor, del resultado de una enfermedad, eso no es profecía. ¿Por qué no es profecía? Porque es adivinación. Claro, se puede conocer naturalmente. Entonces existen los científicos, existen los aparatos, entonces dicen, mire, Trin, ya sabemos. Que de hecho, eso creo que aquí en la colonización de América fue un hecho fundamental para Hernán Cortés, porque él predijo un eclipse y él se le adelantó a los mayas. Entonces, es una de las estrategias militares más fuertes que existe en la historia, porque sin derramar una gota de sangre, él logró ganarse un pueblo. Bueno, después sí, ya vino el tema de la quema del barco y toda la historia que conocemos sobre Hernán Cortés. Pero en ese momento él se ganó la buena voluntad de un gran número de personas. ¿Y por qué? Pues porque el monje con el que él andaba le dijo, mire, va a haber un eclipse y esta gente se vuelve loca matando gente cuando hay eclipses. Entonces él se les adelanta y dice, mira, va a pasar un eclipse tal día, a tal hora. Y ahí pues él se gana la confianza. Pero bueno, en ese caso ellos lo veían como un dios. Nosotros, que sabemos que eso se puede predecir por medio de la ciencia, pues decimos no, ahí es un hecho que pudo conocer Hernán Cortés de forma natural. También decimos que se realiza en la forma anunciada, y es porque la profecía nada prueba si no se realiza de la forma predicha. Entonces era lo que en algún momento hablábamos sobre Garabandal, que en Garabandal hace falta que se cumpla la profecía como se dijo, que se dé el milagro como se anunció. Hasta el momento no ha pasado nada y por eso la iglesia no puede dar su sello sobre esa aparición. Por más bonita que sea, por más personas que se conviertan por medio de esa aparición, pero la iglesia todavía no puede afirmar. Entonces, la profecía de Jacob se cumplió estrictamente. Pues cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, los romanos, ¿qué habían hecho? ¿Se habían apoderado de qué? Hola. ¿Del templo? ¿Y el templo a quién pertenecía? Al pueblo judío.
Exacto, ahí en lo que acabaron de decir, o sea, pertenecía al pueblo judío. Entonces, los romanos se apoderan, es que es lo que aquí es un tema como de política, geopolítica y estrategia militar. Es una profecía que relaciona eso, porque el pueblo romano se impone sobre el pueblo judío, ¿sí? Y por eso destronan sus reyes. Pregunta, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene 30 años, ¿hay algún rey en Judea? ¿Algún rey judío? Sí, no, ¿Quién? ay, no recuerdo el nombre, es un momentico, he hecho memoria. ¿Sí había un rey judío? ¿No era Herodes? Herodes era judío. En esa época creo que ya no habían reyes judíos, eran solamente los romanos los que podían, o sea, los que tenían como ese mando, ¿no era? Pues yo, pues no era que digamos que los romanos dejaban como un jerarca, digamos en ese caso en Judá, pues creo que Herodes era el que estaba, pues digamos, al mando en ese momento. Bueno, ustedes han dicho unas cosas muy interesantes, muy interesantes. Herodes no era judío y por eso los judíos despreciaban el dominio de Herodes. Es más, Herodes era un tipo que moralmente se comportaba muy mal. Acuérdense la historia de San Juan Bautista, ¿sí? Y acuérdense la historia de Herodías. Entonces, Herodes no era judío y por eso los judíos le tenían tanta tirria y le tenían rabia a Roma porque le dijeron a Roma, miren, ustedes nos pusieron un representante de ustedes que supuestamente era nuestro y este tipo ni siquiera es judío, este es de otra nacionalidad. Esa historia ustedes la comprenderán bien cuando se lean el libro de los Macabeos. Ahí es donde uno descubre de qué nacionalidad era Herodes. Oye, es muy chévere estudiarse la Sagrada Escritura en esa parte, porque uno entiende unas cosas del Nuevo Testamento que por eso uno le parece como cínico que hayan llevado a nuestro Señor en el momento de querer quitarle la vida y presentarlo a Herodes, siendo que a Herodes lo despreciaban, no lo querían, y son capaces de humillarse ante Herodes para pedirle el permiso y poder crucificar a nuestro Señor. Es increíble. Entonces, la autoridad legítima que existía en Judea era Poncio Pilato. ¿Sí? Poncio Pilato era la única autoridad. ¿Y él de qué nacionalidad era? Era romano. Autoridades judías no había. ¿Sí? Entonces ahí un poquito de historia sagrada. Entonces, bueno, y justamente el tema de la profecía. Entonces, no había reyes porque el pueblo romano se los había quitado y en su lugar había puesto los gobernadores romanos. Entonces, era ya la plenitud de los tiempos, ¿sí? Ya se manifestaba en ese momento que tendría que nacer el Mesías. Entonces, el milagro y la profecía, ambos prueban la intervención de Dios. El milagro prueba con evidencia la intervención de Dios porque solo Dios, autor de la naturaleza, tiene poder para suspender las leyes. El ser momentánea la suspensión de una ley, de una ley natural, ya que de esta sigue después su curso ordinario, es lo que permite comprobar con certeza la intervención extraordinaria del autor de la naturaleza. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue Josué. ¿Se acuerdan que él detuvo el sol para poder ganar una guerra? ¿Se acuerdan de esa historia? No sé. Bueno, eso está en el libro de Josué. De hecho, dicen que los soldados israelíes tienen como libro obligatorio para leer cuando entran a prestar el servicio el libro de Josué. ¿Mm? Y nosotros como católicos, que somos soldados de Cristo Rey, convendría que lo leyéramos en algún momento, el libro de Josué. Y ahí se ve cómo Josué le pide a Dios la intervención porque están a punto de ganar una batalla, pero resulta que cuando
se oscurecía, como no se podía ver contra quién se peleaba, entonces los ejércitos hacían como un pacto de caballeros y se alejaban y al otro día prometían seguir peleando. Entonces Josué decía, si aquí llega a pasar eso, perdemos la guerra, porque es que vamos ganando y si ellos van y se recuperan, van a llegar con más fuerzas, van a llegar con más ánimos, van a llegar con más personas porque nosotros estamos de visitantes, mientras ellos están de locales. Entonces en ese momento él pide a Dios el que se detenga ese astro. ¿Sí? Entonces un milagro bien interesante ahí con Josué. Entonces la profecía, por otro lado, prueba con evidencia la intervención de Dios porque solo Dios puede conocer con absoluta certeza los hechos que dependen de la libre voluntad de Dios o del hombre. Entonces el milagro y la profecía, hechos en favor de una religión, prueban con evidencia que esa religión es divina, porque son el sello inconfundible de la obra de Dios. Así como en la charla pasada se preguntaba acerca de las apariciones, bueno, cuando se manifiesta la profecía, cuando se manifiesta el milagro, pues son hechos, son sellos que manifiestan la intervención de Dios. Entonces es imposible que haya verdaderos milagros o profecías en confirmación de una religión falsa, porque el milagro y la profecía no pueden venir sino de Dios, y si Dios los hiciera en confirmación de una religión falsa, Él mismo nos induciría al error, lo que no podemos concebir. Por eso al inicio de la charla les preguntaba sobre esas propiedades de Dios. ¿Dios se puede equivocar? No, Dios no se equivoca. Entonces, cuando Dios escoge algo, cuando Dios dice algo, cuando Dios ordena algo, son mandatos divinos. Después, aquí entonces ya vimos que para que una religión tenga un sello divino debe tener profecía y milagros. Pero entonces, en favor de la religión cristiana, ¿Dios ha obrado milagros? Entonces, sí, nuestro Señor Jesucristo obró numerosos milagros. Uno, relacionado con la naturaleza, cambió la sustancia de una naturaleza. ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro de nuestro Señor? Las bodas de Canaán. Vino. Exacto, en las bodas de Canaán transformó el agua en vino. Los alquimistas durante la Edad Media han buscado transformar el cobre en oro y diferentes sustancias en otras. Pero el único que puede transformar las cosas así de la nada, sin ningún instrumento, es Dios. Dios nuestro Señor. Y lo manifestó en las bodas de Caná. El milagro de hoy, con los peces. El milagro de la multiplicación de los panes. Después también obró milagros sobre la misma vida. Entonces resucitó muertos, le dio la vista a los ciegos, los leprosos cuando les restaura la piel. ¿No? Y esos milagros los obró en confirmación de su divinidad y de la divinidad de su doctrina. En alguna ocasión querían apedrearlo los judíos. ¿Se acuerdan por qué lo querían apedrear? Creo que fue solo una ocasión. Porque había curado en un sábado, creo que era. No, ahí no lo querían apedrear. Ahí le echaron en cara, que le dijeron, ¿usted cómo va a curar en sábado? No, usted obra cosas es en nombre del demonio, porque es que un hijo de Dios no hace eso. ¿Cómo va a curar en sábado? Nuestro Señor le dice, sí, y es que acaso si se le cae un burro en una zanja, ¿usted no lo saca si es sábado o deja que se muera ahí el burrito? Ahora que es un hijo de Dios, que es más que un burro, ¿no lo puedo curar? Impresionante, yo me imagino cómo respondería nuestro Señor con mansedumbre, no como yo que estoy respondiendo odioso, pero nuestro Señor con mansedumbre le respondería. Pero no, es cuando Él se declara hijo de Dios, que es antes de Semana Santa, creo que es la lectura de uno de los domingos, que es cuando cubren con velos morados las imágenes, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan que se cubren las imágenes? Sí, señor. Sí, sí.
Ah, bueno, sí. Entonces, el hito, el momento para cubrir las imágenes es este evangelio, cuando dice que nuestro Señor se oculta a sus ojos y se escapa. ¿Y por qué se escapa? Pues porque lo querían apedrear, porque él dice es que yo soy el Hijo de Dios. Ya. Entonces, eh, nuestro Señor les replicó, si no hago las cosas de mi Padre, no me creáis, pero si las hago y no queréis dar crédito a mis palabras, dádselo a mis obras. O sea, nuestro Señor muy bonito porque ya como el último argumento. Bueno, si ustedes no me creen a mí, si no creen mi doctrina, pues bueno, crean por lo menos lo que yo hago. Ya no tengan más ese corazón duro. ¿Mm? Y lo dice nuestro Señor mismo. Después, las profecías en favor de la religión cristiana. Entonces, Dios ha hecho muchas profecías. Entonces, una es sobre el tiempo en que aparecería el Mesías. Bueno, ya vimos la de Jacob. También con Daniel anunció desde el edicto de reedificar Jerusalén hasta el Mesías, transcurrirían 70 semanas de años. ¿Sí? Entonces son 70 semanas de años. De hecho, el padre José María Mestre, cuando explica todo este tema de las profecías, es súper entretenido, porque él cuando explica, él sabe arameo, sí, arameo, entonces él cuando explica todo este tema, pues como ya he leído antes la Sagrada Escritura, en el idioma original del Antiguo Testamento, entonces es un deleite poder escuchar toda esta explicación. Y en este caso de las 70 semanas de años, hacen referencia a la venida de nuestro Señor cuando se encarnó en Nuestra Señora, en la Virgen María, y bajó a este mundo. ¿Sí? Entonces, eso está en Daniel 9:24. Bueno, también está sobre el lugar y las circunstancias del nacimiento. El profeta Miqueas predijo que nacería en Belén, en la casa de David. E Isaías, que esto es lo que me llama la atención con los paganos, que hayan logrado decir que iban a ser un niño de una virgen, ¿sí? O a lo mejor este pagano leía las obras del Antiguo Testamento, ¿sí? No sabe. Isaías predijo con tanta propiedad todas las circunstancias de su pasión y muerte, que de hecho dicen que los capítulos del 50 al 53 se les llama el Evangelio de Isaías. Bueno, el mismo Jesucristo hizo numerosas profecías sobre su pasión, sobre la destrucción de Jerusalén, sobre la propagación de su iglesia por todo el mundo y sobre su propia resurrección. Entonces, todas esas profecías muestran que la religión fundada por Cristo es la revelada por Dios y la única verdadera. ¿Sí? Entonces, bueno, ya para finalizar, entonces hablemos sobre la perfección de la doctrina cristiana. Sí, es mucho más perfecta y excelente que la de los más eminentes filósofos de la antigüedad. A pesar que esto también es otra cosa, no sé si se han puesto a pensar, los grandes filósofos de la antigüedad eran hombres muy cultos. Y de hecho, estos días me ha rondado mucho este pensamiento, que eran hombres cultos que vivían en una cierta tranquilidad porque el hecho de poder leer le permite a uno enriquecer la cultura y desarrollar el pensamiento. Por eso es el problema con estas pantallas, que por más de que uno trabaje con una pantalla, no le permite el mismo desarrollo intelectual a como cuando uno lee. Ay, es que yo veo películas de vidas de santos. Sí, pero no es lo mismo cuando uno lee la vida del santo. Ay, es que yo miro videos sobre la doctrina de la iglesia. Sí, pero no es lo mismo cuando usted lee el libro sobre la doctrina de la iglesia. Entonces, me venía este pensamiento a la cabeza porque Aristóteles, Sócrates, Platón, bueno, los presocráticos, Tales de Mileto, todos ellos se podían sentar a leer, se podían sentar a reflexionar, se podían sentar a discutir, a pensar. Estaba el silencio.
pero hoy en día con todos estos medios es muy difícil que podamos desarrollar el pensamiento. Y por eso es que a nuestros niños no los podemos acostumbrar a las pantallas. Ay, es que la única forma de que se porta juicioso el niño es que van dándole el celular. No. Un niño de 4 años, un niño de 5 años hace lo que el adulto le diga y se entretiene con lo que el adulto le dé, los carritos, bueno, los juguetes. ¿Mm? Entonces, en este tema de la perfección de la doctrina cristiana, llama mucho la atención que los apóstoles eran hombres rústicos, eran hombres bruscos, no eran hombres de ciencia. O sea, ustedes imagínense un San Pedro, o sea, imagínense un San Pedro. Imagínense un tipo que se ha dedicado toda la vida a pescar. El ambiente de los pescadores de la época, ¿cómo sería? Un tipo con unas manos gruesas, duras, recias, con bastante fuerza, porque levantar una red con un montón de pescados, yo creo que eso no es una cosa que hoy en día nosotros citadinos podamos hacer. Imagínense la voz de San Pedro, imagino que tendría que ser la voz de un varón muy fuerte, ¿sí? Como, no sé, como cuando se ordena algo con, no sé, los gritos de batalla, ¿sí? Yo me imagino que San Pedro era un hombre así con una voz muy, muy fuerte. Las palabras con las que se expresaría San Pedro no creo que fueran palabras muy cultas, no, muy sencillas. Sí. Pero San Pedro transportaba la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios se sirve de estos seres, de estas personas que ante el mundo son tan poco, y esa es otra manifestación de la perfección de su doctrina, y Dios un milagro, que la gente le crea a un pescador. Porque a veces la gente le crea a uno, ay, porque es que yo tengo un título de tal cosa, yo tengo un título de tal otro, ay, es que yo estudié esto, yo estudié el otro. ¿No? En este caso, Dios no escoge a los fariseos ni a los escribas, ni escoge a los griegos cultos. Escoges unos pescadores, como por decir hoy en día, no sé, alguien que no tiene mucha ciencia y que solamente se dedica a trabajar. Sí, que de pronto no lee un libro, no sé, pero de pronto son personas que tienen un buen corazón. Y nuestro Señor escoge los apóstoles para esta misión tan grande. Entonces es otro signo de la divinidad de su doctrina. Ojo, no por eso es que, ay, entonces ya yo me voy a volver una persona que no voy a leer nada, voy a quedarme así, no. No, porque es que a nosotros Dios no nos ha llamado a fundar una iglesia, ¿sí? Dios nos ha llamado es a transmitir lo que ya los apóstoles nos dijeron y se ha repetido durante varios siglos. Entonces nuestra obligación sí es coger un libro, sí es dedicarnos a estudiar. Entonces, eso prueba que es una doctrina perfecta, que es un milagro que se haya difundido por el mundo, a pesar de que fue transmitida por estos hombres de tan poca cultura. Entonces, Dios reveló. Y esta perfección y excelencia de su doctrina se pone de manifiesto ¿en dónde? En lo que vamos a estudiar en el catecismo. En el dogma, en la moral y en el culto. ¿Sí? En su dogma no hay en él ningún error, ninguna contradicción, sino verdades que se ilustran grandemente para nuestro entendimiento. La moral es purísima y opuesta a todo vicio, que dignifica al hombre y lo impulsa al cumplimiento de sus deberes. De hecho, lo vimos con los mandamientos. Y en su culto están los sacramentos que nos brindan la ayuda eficaz de la gracia y su liturgia majestuosa, santa y eficaz para mover nuestros sentimientos religiosos. ¿Ustedes han visto acolitar? ¿Han visto a los padres celebrar la misa? Es muy bonito a los ojos. Es como una obra de arte porque todo está muy bien ordenado, los gestos, los momentos, los actos de adoración. Bueno, ya como conclusión,
Entonces, de lo que hemos dicho, entonces deducimos que hay un carácter divino de la religión cristiana. Y está comprobado por qué. Hola. El Por milagro, los la milagros, las profecía. profecías y la La perfección de su perfección. doctrina. Exacto, milagro, profecías y la perfección de la doctrina. ¿Sí? Y en consecuencia es la única religión verdadera que todos estamos obligados a profesar. Esta obligación de abrazar la religión cristiana nos impone claramente su divino Salvador. Acuérdense cuando nuestro Señor dice, el que creyere y fuere bautizado se salvará. ¿Y después qué dice? ¿Saben o no saben? Bueno, les dejo de tarea para que busquen en la Sagrada Escritura. Marcos Es 16, 10. cuando hace el envío, o sea, que los manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Claro, Espíritu el que Santo. creyere y fuere bautizado se salvará. Y después que sigue en la frase, el que no, Creyere bueno, se condenará. exacto. Y el que no creyere se condenará. Entonces está en Marcos 16, 16. Entonces, bueno, la única iglesia, la iglesia católica, tiene la verdadera fe que enseñó Jesucristo. Y la recibió de Cristo, de los apóstoles, y la ha conservado hasta nuestros días. Y en nuestro caso, gracias a Monseñor Lefebvre, y bueno, Monseñor de Castromaya, y bueno, y otros obispos ahí del Chetus Internacional en Patton, que decidieron levantar su voz siempre con humildad, siempre con mansedumbre, nunca con grosería. Y, y gracias a ellos es que nosotros tenemos este depósito revelado de la fe y podemos tener acceso a él. O si no, estaríamos creyendo quién sabe qué cosas. Entonces, bueno, estimados amigos, ya este es el final de la charla. ¿Alguna pregunta? No, señor, gracias. Bueno, entonces, como no hay ninguna pregunta, entonces vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien, dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la hora la de nuestra muerte. Amén. Sagrados corazones de Jesús y de María, salvad hora de Salvador, Colombia y el Colombia. mundo entero. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias, que el buen Dios los bendiga, me encomiendo a sus oraciones y nos estamos hablando.